Bueno, amigos, queridos masters, resulta que, pues, un día de estos, un día cualquiera, estaba un tipo teniendo su podcast y entonces invita a Obama. Y entonces Obama empieza a Al responderle mismísimo preguntas Barack al Obama. mismísimo Barack Obama y le estaba respondiendo preguntas de todo tipo, ¿no? Y ya de repente, como que ya queriendo cerrar el programa, le empieza a hacer más preguntas random y en eso le dice, oye, ¿existen los ovnis? Y entonces Obama dice, sí, sí existen los extraterrestres, pero yo no los he visto. Y a partir de ahí comienzan El obviamente revuelo. el revuelo y las tendencias y todo, y esto llega a los oídos de Trump porque le preguntan y Trump dice, está revelando información que es secreta, eso no debió haberlo hecho, voy a dar una orden para que se revele toda la información de los extraterrestres. Bueno, le puse una voz muy interesante, ¿va? Bueno, el chiste es que dice eso, Muy muy parecida, parecida, sí, dice similar. eso y entonces, ¿no? Y empiezan las teorías, no, es que lo está haciendo para ocultar lo que sucedió y está pasando con los archivos del señor innombrable, el idiota del Epstein, ¿no? No, es que lo está haciendo porque está perdiendo las elecciones y bla, bla, bla. Pero esto nos abre a un tema muy interesante que es precisamente, pues, la realidad extraterrestre, Oye, el ya fenómeno Trump a y todo muchas eso, ¿no? perspectivas, ¿no? Sí, Sobre lo sí, que está sí. haciendo Donald Trump. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho se hizo como todo un revuelo con lo de Obama, pero la gente y los videos ya sabemos que estamos en una época donde todo el mundo quiere sacar likes de esa información, Acomodó el aseguraba lugar. que existían los extraterrestres, Ujú. pero tuvo que salir Obama incluso a decir, ¿saben qué? O sea, sí lo dije así, pero espérense tantito, tampoco fue Un como hecho. Como ya un hecho, o sea, revelar que ya incluso yo están. estoy asegurando que no los he visto. Claro. O sea, yo supongo que sí, pero es una suposición, jamás se afirme que fuera real el fenómeno ovni, pero ya Claro. los medios de comunicación, bueno, más bien los medios, Entre los medios y la gente, ¿no? entre los medios y la gente ya empezaban a decir que pues este era un fenómeno real y que ya un presidente como Obama ya había dicho que sí, que existían los extraterrestres, ¿no? Sí, casi, casi como si hubiera hecho una rueda de prensa y queridos amigos, soy Aquí Obama está, y les traigo digo los que no documentos. estamos solos, ajá, pues no. Y después vino Trump y dijo que, bueno, si a la gente le interesaba tanto esto, iba a abrir los archivos para que más personas conocieran el tema, ¿no? Ahí Pero está dijo que interesante. iba. Sí, sí, O sea, No, que que iba. también eso es bien de importante, Sí, sí, ¿no? sí. de hecho, sí se lo delegó a una persona del Departamento de Defensa De su que se gabinete. Peter Hegseth. Saludos, saludos. Saludos a Saludos, Peter. O- Y Ojalá algún día lo saque. esta persona es la que se va a encargar, o a quien le fue delegado, el encontrar los supuestos archivos para desclasificarlos. Claro, no Lo dio primero fecha. que dijo este hombre cuando le hicieron la entrevista de él que pensaba sobre los archivos mencionados, primero dijo que él no sabe si existen, ¿no? Si existen tales archivos, que va a hacer su investigación, que va a hacer todo lo posible por encontrar evidencias de archivos que mencionan tecnologías, objetos FANI, objetos OVNI, o como se Waps. menciona en WAPS, todo esto, pero que él mismo dice, yo hasta la fecha sé que no existen tales archivos, ¿no? Ujú. Hacia, ahí es de donde partimos. Bueno, ahora esto que dice que no existen tales archivos, ahora vamos a ver el otro lado del asunto, ¿no? Porque de que existen, por ejemplo, estas audiencias, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos, donde el general Grosh y varios miembros y militares están diciendo que es un fenómeno real y que a la gente ya no le interesa, también que la NASA inclusive dijo dejen de burlarse del fenómeno ovni y vamos a verlo como algo serio. O sea, sí hay una especie como de malentendido o de ruido, digamos, en esta señal o en la información, porque una cosa son cuestiones serias a nivel gubernamental, como estos whistleblowers, ¿no? Que les llaman, o informantes, lo que hemos platicado muchas veces de lo del doctor Steven Greer y de muchos otros que son muy serios en el asunto. Si no te cae bien Steven Greer, bueno, haz de cuenta que no dijimos Steven Greer, pero están un montón Dijimos más Maussan. de, dijimos, hay un montón de Iba a informantes decir serios. Maussan. Pero el problema es que este tema, seamos honestos, el tema extraterrestre no es que sea cierto o no sea cierto, el problema es que se presta a un montón de personas que inventan cosas, se hacen pasar por personajes, ¿no? De que yo estuve ahí en el ejército y casi casi vi a un extraterrestre metiéndose el dedo en la nariz, sacándose un moco, ¿no? Y también podemos ver, no, sí, es que yo estuve en el ejército, como este tipo, ahorita no me acuerdo del nombre, pero inclusive hay uno que hasta hizo un cómic al respecto y después reconoció que era pura mentira. El punto es que es la mejor manera de ocultar la información cuando sí es real, ¿no? Si tú quieres ocultar que los extraterrestres existen, lo único que tienes que hacer es mezclar un montón de cosas falsas, de agentes que dicen cosas y puras idioteces, mezclándolo con cosas que sí son ciertas para que al final pues nunca sepas qué es cierto, qué no es cierto, y lo más preocupante es que a la gente no le interesa, ¿no? Sí, claro, y el fenómeno se ridiculice a tal nivel que ya mejor ni te metes. O sea, dices, ay, ya mejor Pero no bueno, quiero saber nada, ¿no? Del claro, tema. pero también ahí recordemos que gran parte de
la población norteamericana es fiel creyente del fenómeno ovni y de los extraterrestres, Sí, que también estratégicamente pues a Trump le conviene primero estar mencionándolo por todo también. ese público. Sí. Es un mercadólogo después de Es todo, un ¿no? mercadólogo, es un comerciante a final de cuentas y sabe muy bien que existe un público al que le conviene caerle bien, que conecta con estas cosas. Pero antes de que sucediera esto de lo de Obama, mi querido Master Richard, mi querido Master Len, mis queridos Masters que nos están escuchando, antes de que saliera esto de Obama, pocas personas se dieron cuenta, conocieron, supieron la historia, le pusieron atención, que uno de los expertos en economía, un analista de Inglaterra, sí advirtió de lo que podría pasar si Donald Trump revelaba la verdad sobre la existencia extraterrestre. Esto fue antes de lo de Obama. Entonces, otra manera de ver esto es como si realmente ese guión ya estuviera escrito, es algo que va a suceder y que el terreno lo están preparando paso a pasito, primero con este señor asesor económico de Inglaterra, después por la entrevista que le hacen Obama y ahora con lo que dice Trump. Es que también otra versión de esto es que si es algo que va a suceder y están midiendo qué es lo que va a pasar, porque seamos honestos, el mundo en general no está listo para que esto salga a la luz. Hay personas que, fanáticas, Que tienen mucho miedo que también. tienen mucho miedo y que les va a romper pues el esquema de la realidad que piensan. Y también recordemos la parte conspiranoica de que todo eso se va a relacionar con el Blue Beam, ¿no? Con el proyecto Blue Beam. O que son el mismísimo demonio y que ahí está la prueba de que estamos en el fin de los tiempos y el apocalipsis es real, ¿no? Claro. Y además seguimos como en esta idea de que tenemos que esperar, uno, a que Estados Unidos dé el sí, o sea, que diga que sí existe el fenómeno ovni. Pareciera que no sé por qué seguimos pensando que Estados Unidos es el único que tiene el Sí, derecho de decirlo. Pues sí, ajá. Segundo, que un político es el que tiene el derecho de decir si existen los ovnis o no. Seguimos dándole como demasiado poder. Sí, Y nos olvidamos de personajes tipo Alan Hynek, que fue uno de los Señorón. grandes, un señorón, uno de los grandes investigadores del fenómeno ovni, que al principio empezó a trabajar como un escéptico total y que poco a poco empezó a decir cosas como, oigan, ya hicimos muchas investigaciones, ya dijimos que algunos son globos aerostáticos, y las dijimos que algunos eran luces ahí de una foco, por decir, pero ¿por qué yo no encuentro dentro de los archivos alguno que diga puede que sea un ovni? sí, ¿Por qué claro. les cuesta tanto al ejército? Porque él trabajó para el ejército, a los mismos del ejército decir, oigan, en este fenómeno sí no puedo asegurar que es otra cosa, se puede quedar como algo que se asemeja a un ovni, a un objeto volador no identificado. Y él quedó con muchos casos, incluso escribió un libro, pero nadie lo peló porque como no se quería dar a conocer este fenómeno, lo desacreditaron y lo dejaron como alguien que, a pesar de todas las credenciales, actualmente nadie habla de él. Pues Es- justo como lo de la época del Carl Sagan, ¿no? También, o sea, de ahí vienen muchas de estas tendencias que ya se empezaban a relacionar con proyectos secretos, con proyectos no desclasificados, y todo tiene que ver con, va dirigiéndose a la misma línea, sobre la misma narrativa. Sí, y el asunto aquí es que, pues desde hace muchos años, tanto la CIA de Estados Unidos como otros organismos de inteligencia, pues sí determinaron que la mejor manera de poder reventar una verdad o reventar una fuerza opositora, pues también podría ser burlarse de eso, ¿no? Entonces, si desde que estás chiquitito y en la televisión te ponen que, ay, sí, los marcianos, y te crees extraterrestre, ¿no? Y encima es lo que les decimos, sí existen también, es un hecho que existen personas que se han hecho pasar por ser muy serios y que eran personas que se prestaron a hacer el trabajo sucio de estos organismos de inteligencia, haciéndose pasar porque habían sido informantes secretos y no sé qué, poniendo y mezclando información que sí era cierta con información falsa y todo para que la gente se defraudara y ya no quisiera tomarse en serio Claro. estos temas. Lo que también me preocupa un poco es que, pues es un hecho que tanto en el gobierno de Estados Unidos están estos personajes buenos o malos, ¿no? Como Luis Elizondo y todos estos tipos, pues queriendo que esta información salga a la luz y que ya es algo tan serio como que es en el mismo gobierno de Estados Unidos y a la gente le dé lo mismo eso que si aparecen los Terians o si aparece Mickey Mouse, y también que inclusive la misma NASA, ¿no? Esté diciendo, bueno, ya vamos a tomar en serio el fenómeno de los ovnis, ya porque sí es algo que es un hecho, que existen, no sabemos si son extraterrestres, pero les pedimos que seamos serios al respecto, y todo eso ahora ya es como si a nadie le importara y fuera a hablar
pues de una cosa que no tiene ninguna relevancia, ¿no? Cuando a lo mejor, si en 1960, en 1970, si hubiera el gobierno hecho esto así de serio como ahorita está sucediendo y la NASA lo hubiera hecho, hubiera causado una conmoción fuertísima. Ahora no. En la era de la desinformación, pues simplemente es un tema que pues te puede divertir, te da risa, pero no les llama la atención, Que ¿no? puede ser tendencia, como lo de la esfera de Buga, ¿no? También que puede ser tendencia. No tiene mucho que estuvo sonando muchísimo y ahorita ya muy pocos se acuerdan así de la esfera de Buga Sí. y qué sucedió, Sí, de qué está hecha, de dónde viene, etcétera, etcétera. sí. No olvidemos ahorita se me olvidó su nombre, pero me acuerdo su apellido, Doty. Richard Doty. Richard Doty, Doty. ¿no? Richard Doty, que se tiene, o muchas personas hablan de que él era un... No, se sabe. Se sabe que él era un desinformante, ¿no? O un doble agente. Un doble agente que en cuanto veía un fenómeno ovni, si lo veía como muy serio, mejor entraba de alguna manera, ya sea, incluso se tienen ahí documentos de que él llegaba a contratar gente para que escribieran libros sobre un tema muy interesante que estaba saliendo a la luz y hacerlo como de ciencia ficción para ridiculizarlo. Sí, inclusive, o sea, era el mismo ejército de Estados Unidos el que le daba los guiones para que se los diera a los investigadores de ovnis, Mira, haciéndose él ver como que era un informante, cuando en Claro. realidad estaba haciendo esto, que es mezclar hechos reales con falsedades, ¿no? una técnica muy usada Sí, en muchas sí, cosas, sí, no solo sí. en este tema, ¿no? Totalmente. Y bueno, lo interesante de todo es que el fenómeno ovni va a llegar un momento, creo yo, que tiene que empezar a tomarse con más seriedad. No, ya no tanto con este juego, toda esta desinformación que existe, sino ya como algo pues más tangible, ¿no? Que sí se puede investigar de manera más profunda, que deje de ser como algo chistoso, ¿no? Como un fenómeno de, ay, pues alguien que tiene mucha imaginación Sí. y que ya se empiece a trabajar más en esto, porque les pongo el ejemplo, ¿no? De lo que hemos platicado aquí en el canal, ¿no? Como después de lo que pasó en Roswell, pues empezó en Estados Unidos el fenómeno ovni a tal nivel que pues sí tuvieron que investigarlo, o sea, sí es Claro. algo que estaba pasando, Sí, claro. porque muchísima gente empezó a ver ovnis por todos lados, entonces le empezó a preocupar al ejército que fuera un fenómeno real o qué estaba pasando ahí, o por qué había tantas personas al mismo tiempo empezando a ver un fenómeno Claro. como el ovni, ¿no? Sí, sí. Y esto nos recuerda, para ir cerrando, pues que aquí hay un asunto importante, ¿no? Esto que dijo Trump, entonces, ¿qué posibilidades existen, no? Una, que lo haya hecho porque quiere, es un mercadólogo, como dijo Master Richard, y lo que quiere a lo mejor es simplemente... Parte, ¿no? O sea, que parte puede tener que ver parte, con eso. puede ser una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que, pues, si quiera, ¿no? Que el mundo entero sepa la verdad sobre los ovnis y que no es esta cuestión como de publicidad o como de tendencia, ¿no? Otra podría ser que hay un guión desde antes y que todos están siguiendo ese guión y que viene en realidad el Blue Beam, que sería una falsa invasión extraterrestre diciendo que los extraterrestres son malos y que tenemos que crear un orden mundial y que nos controlen por completo. ¿Y qué otras opciones se les ocurren? Pues a lo mejor que sea algo totalmente Distinto a todo lo que distinto a todo lo que conocemos. conocemos. A lo mejor ni siquiera es un plan que ellos traen, sino a lo mejor es presión de ciertos sectores que están teniendo. Pero hay algo que también es cierto, o sea, parece que aunque Trump diga como tal, oigan, ya liberen todo, no tiene toda la autoridad él, sino que se necesita de otras personas para que pueda ser autorizado el fenómeno ovni. No es algo, no es un decreto presidencial. Sí, digamos. Claro. A mí me gustaría aquí también plantear en este punto, supongamos que hacen la supuesta investigación y que descubren que no existen los archivos, que no existe ningún archivo así oficial que mencione evidencia extraterrestre. ¿Qué vamos a hacer? O al revés, supongamos que Que sí. descubren los archivos, se Lo revelan. desclasifica y los revelan. ¿Qué vamos a hacer? Exacto, esa está buena, sí, ¿No? sí. Ahora, como dato interesante y cuchicuchesco de Códigos del Multiverso, hay un personaje muy interesante que independientemente de si crees que es cierto o que no es cierto, existe, que es GC Knight, ¿no? Y GC Knight, pues se supone Ramtha. que canaliza a Ramtha, ¿no? Que es este lemuriano de hace mucho tiempo. Y Ramtha, pues dice cosas muy interesantes independientemente de si crees que es falso o es falso el fenómeno. Pero pocos saben que Ramtha, o más bien GC Knight, es una gran defensora de Donald Trump. E inclusive llegó a decir que los mismísimos extraterrestres lo protegían y que estaban del lado de Donald Trump, ¿no? Entonces son datos que uno se queda pensando y dice, caray, eso está muy interesante y hace que pues uno se cuestione y se pregunte esto y diga, pues igual me lo puedo tomar más en serio y investigar más al respecto porque está interesante, ¿no? Fíjate que ahorita que tocaste a Ramtha, ahí está bien interesante porque también
quizás no solo estamos en la antesala de la desclasificación de un fenómeno ya tan antiguo, tan multidimensionado, que es específicamente de los extraterrestres, sino sobre otras dimensiones, sobre otros planos, por ejemplo, de temas que hemos platicado aquí, como Ra, como entidades que no necesariamente son de otros planetas de este universo, sino de otros planos de existencia. Sí, interdimensionales. Y en ese caso, ¿cómo poder saber si existe alguna evidencia ante eso? Cosas que muchas personas han podido presenciar, experimentar en distintas formas, situaciones, como les quieran decir, canalizadas o presencial o como sea, y cómo saber si existe evidencia de eso. No tenemos manera de saber, o que haya un documento que te diga, existe Ra, ¿no? Ahí el que escribió todo lo que escribió sobre Ra y la ley del uno, aquí está la evidencia de que sí, ahí está. Aquí está la foto. La foto, ¿no? Exacto. No, Sí. pues sí está complicado, sí. Y para todos los que les guste pues, este tema, independientemente de si creen o no en los fenómenos ovni y en la persona que voy a decir, porque muchos dicen que no es tan transparente, bueno, tan transparente, pues no se pierdan los documentales que tiene Steven Greer sí, en Amazon Prime. Sí. Que se van a, bueno, y algunos creo que están en YouTube también están, y se van a dar cuenta que pues, hay una investigación acerca de este fenómeno y que sí hay documentos y hay ciertos videos que pues podrían investigarse de manera más profunda, ¿no? Sí, incluso sí. de manera más seria si quieren, pero nada más es cuestión de que el gobierno diga si quiere hacerlo o no, ¿no? Sí, y además todo esto coincide con que una vez, digo, honestamente, yo sé que el Master Richard me ha dicho, no, es que no compartas eso, ¿no? Pero pues es el momento de hacerlo, y es que un día estabas ahí en tu casa, ¿no? En Oaxaca, y que bajó una nave, ¿no? Y se apareció alguien, ¿no? Sí. ¿Tiene casa en Oaxaca? Sí. Pero esa vez era el pitonizo, ¿no? Yo pensaba que el profetizo llegando de una de sus expediciones, pero no era el pitonizo, que ya tenía tiempo que no aparecía, ¿no? Pero en una nave, llegó en una nave. Llegó en una nave, y era una nave muy extraña, porque no era como de platillo volador y así, era como interdimensional, una cosa rara. Como un churro, diciendo, como un puro, ¿verdad? Claro, como un puro. Ajá. Lo venía fumando. Que decía que si te suscribes a los videos de códigos del multiverso, si compartes y activas la campana, vas a tener acceso directo a los documentos desclasificados. ¿A poco? Que van a encontrar ahora en la expedición de Maussan, allá en los archivos del Pentágono. ¡Wow! Si quieren ver los de Maussan. Es The Pentagon Maussan Files, ¿no? Sí. Pues bueno, cuídense mucho.